Como elemento subjetivo establecido como acreedor, perdón, sí, el sujeto pasivo. El acreedor, el deudor de la obligación va a ser el sujeto pasivo. Recibe ambas denominaciones, sujeto pasivo o deudor de la obligación o de la contribución. Dijimos que puede ser persona física, que esa nos queda claro, ¿no? Es el contribuyente en cualquiera de sus regímenes, siempre y cuando entre en el supuesto del hecho generador o del hecho imponible. A su vez, dijimos que también puede ser un sujeto deudor de la obligación las personas morales. Dijimos personas morales privadas o personas morales públicas. Y en esto creo que ya no hay problema, ¿no? El Estado puede ser sujeto obligado. De ejemplo, los estados pueden ser sujetos obligados de obligaciones a la federación, así como entes paraestatales o desconcentrados o descentralizados también pueden estar obligados a pagar contribuciones. Y el ejemplo que dimos fue Pemex, ¿no? Me parece que a mí es muy claro. Los ingresos de Pemex pues, tendrán que pagar una contribución. ¿Queda claro? Y también hablamos de los obligados solidarios. Y se estableció que estos sujetos, aunque no participen en el hecho generador, por mandato expreso de la ley, tienen la obligación de recaudar la contribución y a su vez enterarla. Y se acuerdan que hablamos de los notarios, del ente patronal, para determinados ejemplos y determinados supuestos. Todo esto ya quedó claro. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente elemento, que son los elementos materiales. Y les pido por favor que en estos aspectos tengan ustedes muy presente que son la base para entender el resto de nuestra materia y la especialización. ¿Por qué? Porque partiendo de ello, vamos a poder distribuir el resto de nuestro temario, de nuestra especialización. Y además, les comento, en los exámenes general de conocimiento, que son una opción por excelencia, o la opción por excelencia que toman los alumnos de especialidad para titularse, pues el nombre lo indica, ¿no? Un examen general de conocimientos. Que si bien se les pide desarrollen unos trabajos de investigación que se llaman tesinas, el sínodo les puede preguntar cualquier aspecto del plan de estudios de la carrera, bueno, de la especialización. Y a veces a mí, cuando me toca participar como sínodo, que es muy común, les pregunto precisamente eso. ¿Y van a creer que ya no se acuerdan de los elementos? Por absurdo que parezca. Imagínense ustedes como si en materia penal a un especialista en juicios orales le pregunto yo, oye, ¿cuáles son los elementos del tipo penal? Y que me conteste, pues, ¿quién sabe, maestro, eso para qué? ¿Están de acuerdo que no es adecuado esto?
¿O qué piensan ustedes? Está bien, maestro. ¿Qué piensan? Creo que está apagado tu micrófono, Álvaro. Sí, pues sí puede estar mal, ¿no? Como que me imagino que todo tiene un origen, todo tiene un porqué, ¿no? Es como yo me imagino son como las partes, las bases. Exactamente, las bases para el desarrollo del resto de nuestra especialización. Entonces, hay que tenerlo bien, bien en cuenta. Pasemos a los siguientes elementos de la obligación. En este caso, los elementos materiales. Los elementos materiales de la obligación contributiva son el objeto, la identidad del pago y la integridad de la obligación tributaria. Vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, el objeto de la obligación tributaria. Principal, me refiero a la obligación tributaria principal. ¿Cuál es el objeto? Bueno, pues el objeto es la entrega de una suma de dinero. Solamente con la entrega de esta suma de dinero se puede dar por cumplida la razón de ser de la obligación contributiva. Es decir, recaudar recursos para después aplicarlos a los gastos públicos va a ser el objeto de la obligación contributiva. ¿Queda claro? Aquí nos da pauta a hablar del tema del pago de la obligación. Pero para fines meramente didácticos, el tema del pago yo lo explico porque creo que así queda más claro al momento de hablar de las formas de extinguir el crédito fiscal. Entonces, pónganle ustedes ahí un asterisco, una llamada de atención y me indican o me recuerdan cuando estemos viendo las formas de extinguir la obligación fiscal que expliquemos el pago. ¿Queda claro? Veamos el siguiente elemento material. ¿Cuál va a ser este elemento? La identidad del pago. ¿Qué quiere decir esto? Que la determinación o la determinante de crédito plasmada en esta obligación, ya sea autodeterminada o determinada por el fisco, debe de ser pagada exactamente dicha contribución en el periodo establecido. ¿Esto qué quiere decir?
que la identidad del pago debe de corresponder. Mejor dicho, que el pago debe de corresponder con la obligación. Les pregunto a ustedes, si yo debo 100 pesos de impuestos sobre la renta, ¿puedo pagar 50 y luego los otros 50? Generalmente hablando, ¿eh? ¿Qué piensas, Fernando? ¿Sí puedo? Victoria, Fernando, Victoria. Ah, ¿me puede repetir la pregunta, profe? Que me medio perdí. Sí, ¿sí se está escuchando bien mi señal o me escucho entrecortado? Bien, bien. Sí se escucha. Ah, Yo creo que sí se escucha bien. decía yo, el principio de identidad en el pago debe de entenderse que hay que pagar exactamente la cantidad determinada, ya sea de manera auto o hetero. Recuerden, yo puedo tener una autodeterminación de mi obligación o puede haber ya una determinante de crédito. Partiendo de esto, el pago debe de corresponder exactamente a la contribución y tiene que hacerse en el periodo establecido. Le preguntaba a usted, ¿puedo yo, supongamos que mi autodeterminación son 100 pesos, ¿puedo pagar 50 y luego pago los otros 50? Según yo, no. Bueno, a mí me ha tocado que al momento de presentar las declaraciones, la cantidad que declaras es la que te arroja la línea de captura. Es o sea, si son 100 pesos y ya me autodeterminé mis 100 pesos, la línea de captura me va a salir por 100 pesos. Uh-huh. ¿Y puedo No, pagar nada no, más 50? No sé si en el banco lo acepten así, o sea, en la parte práctica. O sea, de poder, yo creo que sí, pero si la línea de captura trae un monto y ese monto no es igual al que se está pagando, no sé en el banco si hagan el restante o hagan algún comprobante de solo fueron 50 de los 100, no sé, a mi criterio sería pues, uno puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando no esté impedido por ley, pero en la parte práctica, al momento de que se emite la línea de captura, viene por el monto que uno se autodeterminó. Entonces, no sé si fue, bueno, yo creo que sería medio una chicanada contable el de autodeterminarte que fueran 50, pagas 50 y presentas complementaria por los otros 50 cuando los vayas a pagar. Ok, pero de acuerdo al principio que yo te estoy explicando, ¿qué piensas a este elemento? De acuerdo al principio no se podría, porque pues, si la identidad del pago es con la determinación y la realidad del pago, pues tiene que ser de manera idéntica, no puede ser si me determino una cantidad y entero otra. Exacto, entonces tiene que corresponder una con la otra. De lo contrario, pues no estamos cumpliendo con este elemento que es identidad en el pago. O pensemos el caso contrario, Fernando. Yo puedo decir, son 100, pero quiero pagar 120 y que esos 20 queden ahí guardaditos para la siguiente, para el siguiente mes. No va a ser igual, justamente por el tema de la identidad de pago, sea mayor o menor, pues no va a ser lo mismo. Entonces, en su caso tendría que determinarme esos 120 y pues yo creo que después presentar una complementaria donde sean los 100 para que quede ahí, pero en el momento de la determinación el pago debe ser idéntico. Exacto. Hay que tomar en cuenta que este elemento es indispensable porque si yo pago de más o pago de menos, no he realizado o he cumplido con mi obligación. ¿Estamos? Si pago de más, ¿qué pasará con esos 20 pesos que pagué de más?
pues voy a tener un pago del indebido. Lo puedo Exact- compensar o lo podré solicitar en devolución. Exactamente. Entonces, debemos de entenderlo de ese modo. La identidad tiene que ser exactamente a la establecida. Muy bien. Si no, pues no sirve. No nos va a servir de nada, no estoy cumpliendo, no estoy satisfaciendo la obligación. ¿Queda claro? Sí. Entonces, todos estos elementos es indispensable. Veamos el siguiente elemento material, que es la identidad e indivisibilidad de la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligación tributaria no se considerará satisfecha si no es pagada en su integridad. Y el saldo se tendrá que cubrir y en su momento generará accesorios. Y aquí nuevamente pido que más adelante me recuerden que les hable de la excepción, que es la autorización de pago en parcialidades. Pero dense cuenta que es un procedimiento que requiere autorización. No es porque yo quiera pagar un pedacito. Si no tengo la autorización del pago en parcialidades, es obvio que no nos va a servir como elemento para terminar con la obligación. ¿Estamos? Entonces, con esto terminamos con los elementos formales. Ahora, pasemos al siguiente. Los siguientes elementos van a ser los relacionados con el tema de los elementos formales. ¿Cuáles son los elementos formales? Los elementos formales requieren que hablemos de cómo vamos a realizar el pago para que este pago sea válido. Y un elemento formal es, bueno, pues, ¿cómo se va a hacer el pago? Pues, por regla general, en efectivo. Y ya hablaremos de sus excepciones, que puede ser en especie o de alguna otra forma. Aquí, este es el primer elemento. El pago, pues, ¿cómo va a realizarse? ¿Estamos? Es un elemento formal que tengo que pagar en moneda nacional. Ayúdenme, por favor, dándole lectura al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que nos va a servir para ir entendiendo todas estas circunstancias. ¿Hay que pagar? Sí, pero ¿cómo voy a pagar? ¿Están de acuerdo? Y un elemento es, pues, tengo que pagar en efectivo y en moneda nacional. Bueno, pero el efectivo, pues, tiene ciertas variantes. ¿Quién ya tiene a la mano este artículo 20? Yo, profe, si quieres se lo leo. A ver, por favor, señorita Mariana.
Sí. Por favor. Artículo 20. Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate. Entonces, espérame. Primero, primera regla, el pago es en moneda nacional. Excepción, lo que acabamos de decir. Si estoy en el extranjero, puedo pagarlo en la moneda del país en el que me encuentre. Obviamente será la conversión. Bueno, sigamos. En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de determinar las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual será calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que corresponda. Para determinar las contribuciones y sus accesorios, se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición. Se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Los días en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al día en que se causen las contribuciones. Cuando las disposiciones fiscales permitan el acreditamiento de impuestos o de cantidades equivalentes a estos, pagados en moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio que corresponda conforme a lo señalado en el párrafo anterior, referido a la fecha en que se causó el impuesto que se traslada o en su defecto cuando se pague. Para determinar las contribuciones al comercio exterior, así como para pagar aquellas que deban efectuarse en el extranjero, se considerará el tipo de cambio que publique el Banco de México en términos del tercer párrafo del presente artículo. La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar de los Estados Unidos de América, que regirá para efectos fiscales, se calculará multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el párrafo tercero del presente artículo por el equivalente en dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del mes inmediato siguiente a aquel al que corresponda. Se aceptará como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito, de conformidad con las reglas de carácter general que expide el Servicio de Administración Tributaria. De Administración Tributaria. Los contribuyentes, personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a 2.149.250, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a 368.440, efectuarán el pago de sus contribuciones en efectivo, transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, tarjetas de crédito y débito o cheques personales del mismo banco, siempre que en este último caso se cumplan las condiciones que al efecto establezca el reglamento de este código. Se entiende por transferencia electrónica de fondos el pago de las contribuciones que por instrucción de los contribuyentes a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la Federación se realiza por las instituciones de crédito en forma electrónica. Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos, siempre que se trate de la misma contribución y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden: gastos de fracción primera, gastos de ejecución. Aquí hagamos un paréntesis, por favor. Estamos viendo entonces que el pago se puede hacer en efectivo, en moneda nacional, en moneda extranjera, y ahí nos da una serie de requisitos y demás. Mediante cheque y transferencia electrónica. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Y ya después viene el orden respecto del cual se hará el pago. ¿Se acuerdan que yo les dije de manera general que el pago se va primero a los accesorios y después a la principal?
Nada más, y ya aquí terminamos, ya ustedes leen el resto, lo que sea. Nada más veamos el orden al cual se va el pago, porque pues este es un elemento importante. Por favor, ¿puede decirme? Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos, siempre que se trate de la misma contribución y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden. Gastos de ejecución, recargos, multas, la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código. ¿Te sigo? No, ahí dejemos. Entonces, en primer lugar, ¿a dónde se va? Les pregunto, el pago respecto de los Los gastos de ejecución. Primero a gastos de ejecución. Y recuerden que estos gastos de ejecución tienen como finalidad ir a un fondo revolvente, ¿no? Entonces, pensemos lo siguiente. En segundo lugar, ¿a dónde va? Recargos. A recargos. Entonces, y en tercer lugar, Multas. a las multas. Y por último, ¿a dónde llega? Al histórico, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? Al histórico, al impuesto histórico. Aclárame, ¿a qué le llamas impuesto histórico, por favor? O sea, a la cantidad real que se debe, o sea, la obligación principal. Ah, eso sí, a la principal. Y después se va a la principal, porque pues, todo lo demás es accesorio. Esto es muy, muy importante. ¿Sale? Entonces, bueno, este es un primer elemento, que es el pago y cómo se realiza el pago. Después, el siguiente elemento formal es el lugar. Y el lugar, ¿a qué se refiere? ¿A dónde tengo que pagar? Entonces, ¿qué vamos a entender? Que como lugares de pago, para que sea válido mi pago, pues anteriormente se decía que era en las oficinas recaudadoras. Hoy en día, con pues, el avance y todo lo que tenemos, pues sabemos que esto ya no es así, sino que podemos pagar en los bancos, podemos pagar mediante una transferencia electrónica que ni siquiera ya hay un lugar físico, y podemos pagar directamente, bueno, ya no se puede pagar ni siquiera directamente en una oficina recaudadora, siempre nos van a dar una línea de captura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues este lugar de pago puede ser, les decía yo, en las instituciones financieras autorizadas por el respectivo ente recaudador. Si no está autorizada, pues no se podrá. Hasta donde yo recuerdo, no existe una sola institución financiera que no esté autorizada, hasta donde yo recuerdo. Es decir, con mi línea de captura puedo acudir a cualquier banco del sistema financiero nacional y no hay problema. Y como les decía, en casos excepcionales puede ser en las oficinas recaudadoras autorizadas. Y aquí me refiero, por lo menos Ciudad de México ya no hay,
Pero hay ocasiones donde en algunos estados de la República todavía está facultad. ¿Sale? Tienen lugar de pago las propias oficinas recaudadoras. Yo no recuerdo, por lo menos Ciudad de México, que me haya tocado ver que en la propia oficina pueda pagar. No recuerdo. Si estoy en un error, ustedes corríjanme. Pero en otro estado de la República sí me ha ocurrido esta circunstancia. Y veamos el tercer elemento formal de la obligación, que es el elemento tiempo o época de pago. Este elemento se refiere al plazo legal establecido para cumplir con mi obligación. Este es un plazo que otorga el legislador para cumplir con mi obligación contributiva y de ese modo, bueno, para cumplir de manera voluntaria. Llegado el plazo sin que yo realice el pago voluntario, surge la posibilidad del cobro mediante un procedimiento administrativo de ejecución. Y aquí tenemos que atender a cada contribución en particular. Pero sabemos que por regla general esta época de pago es, me refiero a las contribuciones mensuales, pues hasta el 17, a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se generó. Hay ahí algunas cuestiones para algunos impuestos que se refieren vía miscelánea fiscal que dependiendo la última letra o dígito de tu RFC, te puedes ampliar unos días más, unos 5 días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros veamos que la regla es al 17 de cada mes. ¿Estamos? Al igual que la declaración anual. ¿Hasta qué fecha tengo para pagarla? Bueno, presentar y pagar. ¿Ninguno se acuerda? 3 meses de la terminación del ejercicio para morales, 31 de marzo, y para físicas a más tardar el 30 de abril. Exacto. Y eso está establecido así en la ley. Por favor, vamos a darle lectura al artículo 6º del Código Fiscal de la Federación. Por favor, ¿quién me ayuda? Yo. Por favor, Lorena. Artículo 6º. Las contribuciones se causarán conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que a continuación se indica. Fracción 1. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en la ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes les impongan la obligación, a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a la determinación del periodo de la retención o de la recaudación respectivamente.
Fracción 2, en cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. Fracción, y ya. En el caso de contribuciones que se deban pagar mediante retención, aun cuando quien debe efectuarlas no retenga o no haga el pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega. Pero ahí porque ya no habla del Ok. plazo. Ok. Los plazos están establecidos fracción primera y fracción segunda. ¿Sí lo vieron? Sí. Perfectísimo. Y entonces, bueno, estos son estos elementos, como decía yo, indispensables. Ahora bien, siguiendo con esta línea argumentativa, hablemos de el hecho generador. El hecho generador, aquí hay que analizarlo. Nuestra ley sigue hablando de hecho generador. Ya en la práctica y vía jurisprudencia ya se habla de hecho imponible. ¿Estamos? Para fines de explicación, bueno, tomaremos como base esta concepción de hecho generador como nombre, porque es el nombre legal, pero ya aplicaremos las ideas del hecho imponible. Al respecto, me permito compartirles por este medio un libro que, bueno, a mí en lo personal me gusta y creo que clarifica mucho sobre el hecho imponible. Es todo un libro para explicar qué es el hecho imponible. No sé si ustedes conocen al autor Dino Haraj. Usted sí, Álvaro. Es el argentino, ¿no? Creo que había hablado del detonante. Sí, es el del hecho imponible, creo que es su obra. Sí. Una de varias, pero sí. Okay, sí lo he leído. Pues, ¿y qué te pareció? Pues muy interesante cómo lo desmenuza. Digo, y eso que soy contadora y como que sí se dio a entender, aunque sí luego hay unos términos que pues, sí son algo extraños. Ok, bueno, les comparto esta obra para quienes no lo conocen, pues vayan estudiándolo, lo vayan checando, porque bueno, obviamente yo aquí tengo que resumir mucho de la obra. Para la explicación yo me baso en parte a lo que dice este autor y obviamente lo que han dicho nuestros tribunales y demás. ¿Les ha llegado bien el documento? Muy bien. Reitero, en la práctica, en la doctrina, ya se habla mucho de hecho imponible y sus diversas clasificaciones. Nuestra ley sigue hablando de hecho generador. Muy bien. ¿Quién me dijo que trabajaba en el SAT? ¿No me habían comentado alguno de ustedes que estaba en el SAT? Creo que esté Alejandro, pero no sé si esté. Ahí está Alejandro. Ale. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Una preguntota. Dígame. En el ejercicio de su función, ¿ustedes utilizan qué concepto? ¿Hecho generador o hecho imponible? Pues se utiliza indistintamente, bueno, he visto que lo utilizan, la verdad, indistintamente. Ok. Ya sea, pues, de la persona, ¿no? Ya también ahí depende mucho de quién esté revisando el asunto y qué término es el que él acostumbra utilizar, pero, pues, sí, como sinónimos, o sea, se utiliza como sinónimos. Ok, y bueno. Hecho generador, hecho imponible, hipótesis normativa prevista por la ley. Bueno, eso es un pleonasmo, ¿no? Pues sí. Pero
hagamos el siguiente ejercicio. Para ti, ¿qué es lo correcto? ¿Hecho generador o hecho imponible o es lo mismo? Les Pues, comento por lo siguiente. Piensen ustedes en esto. En materia penal, cuando les enseñaron, les hablaron de una cosa que es cuerpo del delito y otra cosa que es tipo penal. Y ambos se refieren a lo mismo, ¿no? Bueno, nos sirven para lo mismo, pero uno tiene unos elementos distintos que el otro. En esto pasa algo similar. El hecho generador viene de la teoría clásica y el hecho imponible ya está enfocado desde un aspecto más técnico contributivo. En rigor de verdad ocurre muy frecuentemente lo que nos dice Alejandro. Se llegan a utilizar como sinónimos. Pero parte de la especialidad es precisamente eso, ¿no? Identificar cuál es la diferencia entre uno y otro. Por favor, denle una checada a lo que nos habla el autor del libro que les di sobre el hecho imponible. Y yo empiezo explicando el hecho generador. ¿Tienen circunstancias en común? Claro. Como dice Alejandro, pues es lo mismo, ¿no? Pues el nombre lo indica. Pues es el hecho por el cual tienes que contribuir. ¿Para qué tanta ciencia, maestro? Bueno, puede ser reductivamente eso cierto, pero bueno, vamos a estudiarlo con un poquito más de calma. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando yo esté hablando de hecho generador, reitero, estoy retomando la nomenclatura que da nuestra ley, pero ya aplicando algunos conceptos de lo establecido por la jurisprudencia y la doctrina. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, ¿qué es esto del hecho generador? Vamos a decir que en primer lugar, toda obligación contributiva surge de un hecho. Pero aquí vamos a entender lo siguiente. Cuando hablamos de hecho, no nos referimos a un elemento o un evento fáctico, sino nos estamos refiriendo a un hecho con relevancia jurídica contributiva. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no todos los hechos devienen relevantes para el ente recaudador, sino solo algunos. Y estos están establecidos en la ley. Entonces, lo primero que tenemos que decir es cuáles son los hechos relevantes para el campo de las contribuciones que dan origen a las obligaciones tributarias. Esto ya lo sabemos nosotros, que deben de estar establecidos en la ley. Y aquí es lo que a mí me interesa. Cuando se habla de hecho generador, se parte desde la concepción de que el elemento fáctico, el elemento de la realidad,
es el que genera la obligación tributaria. Por el contrario, el hecho imponible es una categoría jurídica. ¿Por qué? Porque parte de dos elementos fundamentales. Uno, el elemento imputación, entendida como asignar una cualidad jurídica a una circunstancia, y el segundo elemento, como consecuencia de esa imputación, la obligación de pago. ¿Se dan cuenta entonces cómo es más específico hablar de un hecho imponible? Y reitero, tiene que estar establecido en ley. Por favor, ayúdenme dándole lectura al artículo 6º del Código Fiscal de la Federación para que veamos que el hecho puede ser o una circunstancia jurídica o una imputación normativa fáctica establecida por la ley para generar la obligación. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Al 6º del Código. Si gusta yo, profe. Por favor. Artículo 6. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Ok, ahí espérame. Ahí tenemos esta circunstancia. Tiene que hacerse, o mejor dicho, las contribuciones se causarán conforme a las situaciones jurídicas o de hecho. ¿Se dan cuenta cómo en materia fiscal dividimos? Y a esto que puede ser una situación jurídica o de hecho, recibe el nombre de una imputación jurídica. Por eso se habla de hecho imponible. Recuerden ustedes, y si no recuerdan, léanlo. Uno de los elementos estructurales de la teoría del derecho es propiamente la imputación. ¿Qué nos dice Hans Kelsen, o en su teoría pura del derecho y en su teoría general del derecho y del Estado? Va estableciendo precisamente qué es la imputación. Y nos dice, la imputación es un elemento estructural de toda cuestión jurídica. Si, ejemplo, veamos qué es una imputación jurídica. Cuando yo digo, esta persona es mi hijo, ¿le estoy haciendo una imputación jurídica?
Imputar es asignar una calidad conforme a la ley. Si digo, esta persona es mi esposa, dense cuenta que hay una circunstancia de hecho, pero lo que importa es la imputación jurídica. Lo mismo ocurre con el hecho imponible. Es lo mismo decir, este es un ingreso generado por compraventa que por donación. Pero el hecho puede ser el mismo, ¿no creen? Lo que cambia es la imputación que hacemos respecto de él. O es más, en ambos supuestos podemos estar hablando de donaciones. Pero si es de un familiar ascendente directo, pues mi obligación tributaria es distinta que si es con un colateral en cuarto grado. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que nos importa? La imputación. La idea de hecho generador, pues sí, está ahí, pero no es específica. Necesitamos entender que nos referimos a imputaciones de hechos jurídicamente relevantes en el campo de la contribución. ¿Están de acuerdo? Porque hay muchos hechos que no le importan al campo fiscal. Bueno, estoy tratando de recordar. Les iba a decir, cuando yo me caso, pues le vale gorro, pero pago derechos. ¿Qué podría ser? Hoy que yo me vaya a dormir, no tiene relevancia ese hecho para el campo fiscal, ¿o sí? Y así, habrá muchos que sí tengan relevancia. Si yo voy y compro unas papas en la tienda, pues sí tiene relevancia ese hecho. Pero pensemos, bueno, de los pocos aspectos que no pueden estar reglamentados en el campo fiscal, pues ahí lo tendremos que analizar. Bueno, ni muerto, ¿verdad? Porque si me muero me tienen que sacar mi acta de defunción. Por decir menos, ¿no? Sin hablar de los derechos que se tendrán que pagar después por cuestión de herencias. Entonces, hay que entender que la obligación fiscal nace cuando se realizan situaciones jurídicas o de hecho previstas por la ley fiscal. La cual debe de determinarse y liquidarse conforme a las disposiciones vigentes al momento del nacimiento. Reitero, nuestro país sigue hablando de hecho generador. En otros países ya hablan de hecho imponible. Yo creo que es la tendencia que vamos a seguir. ¿Sale? Esto debemos de entenderlo. En España también ya hablan de hecho imponible. Etcétera. Todavía no está unificado. Pero podemos decir
que el hecho imponible es el presupuesto establecido en ley para tipificar la contribución. Y cuyo encuadre en la hipótesis normativa fáctica origina el nacimiento de la obligación. Entonces, el hecho imponible tiene un carácter constitutivo. Y representa el concepto fundamental de la estructura contributiva. Y por lo tanto, es válido hacer la siguiente analogía. El hecho imponible es para el derecho fiscal lo que el tipo o la figura del tipo es para el derecho penal. ¿Queda entendido? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo claro. Muy bien. Entonces, veamos los elementos que corresponden a qué compone el hecho generador. ¿Cuáles son los elementos legales? Bueno, veamos que se puede dividir. Al tratarse de un presupuesto, debe de contenerse en la descripción legal todos los elementos necesarios para que la obligación tributaria quede configurada. Y por lo tanto, el hecho generador tiene elementos objetivos, temporales y espaciales. Muy bien. También tiene un elemento subjetivo que se refiere a que alguien tiene que realizar o encuadrarse con su conducta en la descripción legal. Pero este elemento, pues normalmente no está
establecido en el hecho, ¿no? Simplemente se infiere, está implícito. Veamos entonces los elementos. En primer lugar, hablemos del elemento material. Este elemento material vamos a ver que este elemento material está constituido en el acto o negocio jurídico que da origen a la obligación fiscal, así como la calidad de la persona que lo realiza y por lo tanto el hecho material o el elemento material puede dividirse en simple o complejo. Cuando hablamos del simple, se refiere a una situación aislada. Es decir, un acto, una operación o un negocio. Por ejemplo, la celebración de una compraventa. ¿Están de acuerdo que eso es un hecho simple? Pero a su vez será complejo cuando comprenda un conjunto de hechos o actos múltiples que se hacen de una manera continua. Y por lo tanto generan la contribución de momento a momento. Muy bien. Entonces, este es el primer supuesto. El hecho o el elemento material del hecho generador. Es el hecho considerado como un elemento mismo, como la actividad que realicé. ¿Queda claro? Muy bien. Después veamos el elemento temporal. Este elemento nos sirve para saber a partir de qué momento nace la obligación fiscal. Y por lo tanto, podemos tener dos: instantáneos y periódicos. Recuerden, estamos en el elemento temporal del hecho generador. Instantáneo, su nombre lo indica. Por el solo hecho de acontecer, se genera la obligación. Y periódicos, hay que entender que son aquellos que forman parte de un ciclo. Y que
forman un conjunto. Y aquí tenemos como claro ejemplo los pagos provisionales. ¿Sí están de acuerdo? Un pago provisional es periódico y después cuando presentemos la anual ya veremos si estuvo bien o mal. Si lo hice mal, pues forman parte de un todo. La obligación es periódica. Instantáneo es cuando con un solo hecho genero la contribución y ya está. Ejemplo, cuando yo compro unos cigarros en la tienda, ¿están de acuerdo que es un hecho generador instantáneo? ¿Un hecho imponible instantáneo, temporalmente hablando? Al momento que pago, pues ya está ahí la contribución. Muy bien. Perfecto. Veamos entonces ahora el elemento espacial. Como ustedes imaginan, el elemento espacial del hecho generador, pues estamos refiriéndonos a la territorialidad o competencia en razón del territorio que tienen las autoridades fiscales. De tal modo que si el hecho generador debe de estar en alguno de estos elementos espaciales. Y ya los saben ustedes, ¿no? Federal, estatal, municipal y Ciudad de México. ¿Queda claro? Recién platicaba con otro abogado que no era del tema fiscal y me decía, es que la Ciudad de México ya es un estado, ya es una entidad federativa. Pero yo le comentaba, no me parece que sea así. Si bien tiene un estatus prácticamente intermedio, no sabemos bien a bien qué es todavía. Yo creo que no es un estado, porque incluso en materia fiscal tiene un ámbito espacial de validez distinto que los demás. ¿Están de acuerdo? Y hay artículo constitucional que le permite fijar contribuciones, cosa que no le permite a ningún otro estado. Entonces habrá que analizarlo, ¿no? Pero por lo menos a mí me parece que en el campo fiscal, pues me parece un tanto todavía digno de estudio. Porque incluso la Ciudad de México, ustedes saben que está dividida no en municipios, sino en alcaldías. Entonces, ¿podríamos decir válidamente que somos un estado? Pues seríamos un estado, ¿qué? ¿Que está fuera del pacto federal o cómo? Porque la propia Constitución dice que los estados se dividirán en municipios y que los municipios tienen autonomía fiscal. Entonces, a mí me parece que estamos ya en una cosa loca. Pero bueno, ustedes tendrán que analizar ese tema para el trabajo de investigación final. ¿Ya habían pensado en esto que les planteo o no? ¿O les da igual? Digan, maestro, pagar es pagar, no importa dónde, hombre, también. Usted se quiere complicar la vida. Por eso hay que entender bien todos estos temas tributarios. Dime, Álvaro. Bueno, ahorita que estaba viendo la definición de espacial, que habla, o sea, habla un tema de la competencia, que me imagino que va con el tema de la federación, el estado, los municipios, que son los que pueden imponer las contribuciones, pero también habla del tema de la territorialidad, que habla del territorio, ¿no? Nada que se me trabó la lengua. Bueno, por ejemplo, el tema del IVA, que es un impuesto que se
que se detona simplemente por el hecho de realizar los actos o actividades de lo que sea que se considere pues territorio nacional, que no necesariamente es el espacio físico, puede ser también la parte del espacio marítimo, la zona exclusiva, o sea, una transacción que se pueda realizar inclusive en un buque que esté mexicano, ¿no? Que se considere territorio nacional. O sea, también va por ahí, por ese tema material. O sea, también ahí va incluido este elemento de espacial. Exactamente. Pues, dos términos, ¿no? Un término de territorialidad y el otro de competencia, ¿no? Que... Exacto, es que son distintos. Son elementos distintos uno del otro. Aquí cuando hablamos de territorialidad, hay que entenderlo desde el punto de vista, como bien dices, espacial o territorial y extraterritorial. Y por lo tanto, tenemos que verlo muy claramente. Los buques, las aeronaves, el mar territorial forman parte de esa extensión. Te comento, en el campo del derecho se habla de una teoría tetradimensional del espacio geográfico. Es decir, el espacio físico que tenemos, el mar territorial, que no recuerdo ahora son 50 millas náuticas. Si estoy bien o estoy mal, por favor, ustedes chequen el dato. El espacio aéreo y el subsuelo. Cuando hablamos, bueno, y aparte las aeronaves y navegaciones, buques, propiedad de la Federación. Se consideran extensiones de nuestro espacio territorial. Pero lo que tenemos que ver que en todos estos espacios que yo acabo de señalar son propiedad de la Federación. Entonces, el único que puede gravar será la Federación. Pero sí, tienes razón, hay que entenderlo desde ese espacio. ¿Sí quedó claro? Perfectísimo. Bueno, el siguiente elemento que vamos a estudiar es la base gravable. Que ahí ya son términos que Álvaro ya maneja y son los que le gustan a mis alumnos contadores. Pero bueno, vamos a explicar este siguiente elemento. Ya será la próxima clase porque ya no tenemos tiempo, se nos ha acabado. Entonces, no me resta más que desearles un excelente resto de jornada, una muy bonita semana y nos vemos por acá el día miércoles. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Buenas maestro. Gracias, Hasta luego. buenas noches. Gracias. a todos. Gracias. Hasta Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.